Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Hermanos, qué bueno que están con nosotros para el estudio de hoy. Espero que juntos avancemos en nuestro crecimiento espiritual. Pastor, ¿cómo se llama la lección y cuál es su propósito? Bueno, bienvenidos a esta serie de Crecer en Cristo. La lección de hoy es armarse para la victoria. Y el propósito es darnos cuenta que los hijos de Dios son el blanco especial de Satanás y que debemos desarrollar hábitos que nos permitan pelear la batalla con éxito, la batalla contra el mal. Es decir, ponerse toda la armadura de Dios. Es cierto. Agradezcamos al Espíritu Santo por su dirección durante el estudio. Nuevamente, oh Dios, gracias te damos por tus bendiciones. Queremos que estés con nosotros al estudiar tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Apenas amanecía cuando Bob Vernon, un policía de Los Ángeles, vio que una camioneta roja se pasaba un alto. El policía lo siguió en su motocicleta y lo obligó a detenerse. El chofer pensó que ya sabía el policía que era él quien había robado la tienda. En el asiento del pasajero estaba la bolsa con el dinero y cuando el policía se le acercó a pedir su licencia, utilizó la misma pistola que había usado en el robo para tirarle al policía. El policía cayó como a 7 pies con el impacto de la bala, pero en unos segundos se puso de pie y balaceó la camioneta hiriendo al chofer en una pierna. Asustado el ladrón gritó: ¡No me mate! ¡No me mate! Lanzó fuera la bolsa del dinero y su revólver. El chaleco antibalas del policía le había salvado la vida. Satanás también nos quiere destruir a nosotros. Pastor, ¿cuál es nuestra única protección en la guerra contra el diablo? ¿Qué quiere decir? ¿Qué son las acechanzas del diablo? Bueno, Efesios 6:11 nos dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En las últimas palabras, las acechanzas del diablo, el apóstol Pablo usa un término griego. Es el término metodeía que significa método. De ahí viene la palabra método que nosotros empleamos. Y se refiere a que Satanás tiene un método bien pensado, muy eficaz, que ha trascendido hasta nuestros días y que lo ha perfeccionado. Se trata de un método que le ha funcionado formidablemente. Ahora, el diablo no se acerca ante nosotros y nos dice de cerca: oye, te quiero tentar, te quiero hacer caer. No, no lo hace de esa forma. Él utiliza estrategias, a eso se refiere entonces. Usa métodos para contaminar nuestra mente con basura, con conversaciones malsanas, con distracciones, películas, el internet mismo, la música popular e incluso la música cristiana contemporánea son estrategias o métodos que utiliza para hacernos caer. Y es nuestra responsabilidad entonces mantenernos firmes, ya que el propósito de él es evitar que yo haga la voluntad de Dios. Así que es una lucha en nuestra mente, no se trata de carne y sangre, ocurre en nuestra cabeza. El enemigo es predecible, afortunadamente, en sus maquinaciones. Eso es lo que nos dice Pablo en 2 Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Así que podemos darnos cuenta, gracias a lo que la Biblia nos revela, podemos ser exitosos en las tentaciones, pues no ignoramos de esa forma las maquinaciones del diablo. Ahora, el enemigo, desde luego, como podemos darnos cuenta, presenta la tentación siempre en nuestra mente. Hay ciertos pasos. Primero, todo comienza en la mente, no en las circunstancias. Es importante eso. Santiago 1:14 lo dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ese es el primer paso. El segundo paso, si le hemos dado cabida en la mente, Satanás trata de hacernos dudar de lo que Dios ha dicho acerca del pecado. Uno lo comienza a ver atractivo después de que uno alberga ciertos pensamientos en la mente, pero lo importante es no dar cabida para no caer en la duda. Finalmente, habla de la desobediencia como resultado final, Santiago 1:15. Entonces, la concupiscencia, después
que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así que debemos saber que es más fácil huir, correr de la tentación, que después de haber caído tratar de salir en ella. Así que si sabemos que en ciertas cosas somos vulnerables, más vale huir como José huyó en aquel día que fue tentado por la esposa de Potifar. Correcto. El primer chaleco antibalas fue inventado en Corea y se utilizaron estos chalecos cuando la Armada de los Estados Unidos atacó la isla de Ganghwa en 1871. Fue capturado uno de esos chalecos y traído a Estados Unidos, donde se guardó en el Museo de Smithsonian hasta el 2007, cuando se le devolvió a Corea. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han desarrollado armaduras para los perros que ayudan a los soldados de infantería en combate. Las brigadas antiexplosivos utilizan armaduras para protección que son básicamente un casco completo que cubre la cara, el cuello, el torso y las columnas y la columna vertebral en el caso de que la explosión haga volar al individuo. Cuando se va a la guerra, se debe ir bien armado para sobrevivir. La primera sección se llama la necesidad de armarnos. Pastor, ¿cómo dice Pablo que debemos armarnos los cristianos? ¿Por qué es importante que siempre llevemos puesta nuestra armadura espiritual? Bueno, ya en la lección anterior mencionamos la armadura de Dios y hoy vamos a ver cuán importante es colocárnosla de tal forma que entonces se cumple la voluntad de Dios al recomendárnosla. Leamos Efesios 6, 14 al 17. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Lo que Pablo hace aquí es darnos recomendaciones prácticas sobre cómo colocarnos esta armadura. Cuando Pablo escribió esta epístola a los Efesios, debemos recordar que él estaba preso y sin duda encadenado cerca o frente a un guardia o un soldado romano, pues él se familiarizó con todas las características y las piezas de la armadura y sin duda, guiado por el Espíritu Santo, las utilizó para representar esa protección que cada cristiano debiéramos tener al buscar a Dios. Ahora, él menciona el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado, que es calzarse con el evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de salvación y la espada del Espíritu, que es la Biblia. Más adelante vamos a ver el significado de cada uno de ellos, pero como veterano de guerra espiritual, el apóstol Pablo está dándonos aquí los consejos para que a nosotros como soldados también en la guerra de la fe nos pongamos esta armadura de esa forma. Y desde luego, esto no era una idea nueva. Pablo ya lo había referido antes en, por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5:8, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de salvación. Y en Romanos 13:12, por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Claro, Efesios desarrolla el concepto de la armadura ya con más detalles, algo completo. Debemos entonces no solamente conocer la armadura, sino ponérnosla. Eso es lo vital. Debemos confiar en su poder y su protección por medio de la oración. En 2 Corintios 6:7, en la Nueva Versión Internacional, nos dice que con palabras de verdad y con el poder de Dios, con armas de justicia, tanto ofensivas como defensivas. Vean que Pablo no nos pide que analicemos la armadura de Dios, sino que la usemos, que nos la pongamos. Donkor, el autor de la lección, dice textualmente: la palabra traducida como lucha originalmente se refería a los combates hombro a hombro. Quizá hoy no se refiere a una contienda mano a mano con demonios, pero señala que se trata de una lucha individual. Es una lucha que cada persona de manera particular enfrenta. Así que es importante que siempre llevemos puesta nuestra armadura, porque esto es lo que nos va a garantizar la victoria. Correcto. El 18 de junio de 1815, los franceses bajo el mando de Napoleón peleaban contra los ingleses en la batalla de Waterloo, en Wellington, Inglaterra. Contaba con un sistema para las noticias de la batalla y la señal que se dio solo decía: Wellington derrotó.
y en ese momento una fuerte neblina cubrió el resto del mensaje. Toda la ciudad se puso triste cuando se propagó el mensaje de boca en boca sobre la derrota de Wellington. Pero cuando se levantó la neblina, se pudo ver el resto del mensaje. Wellington derrotó al enemigo y la verdad de la victoria alegró a sus habitantes. Parte de nuestra armadura es la verdad. Pastor, ¿por qué son tan importantes la verdad y la justicia para nuestra protección espiritual? ¿Es colocarnos la armadura de Dios una lección diaria o algo que hacemos de vez en cuando? Bueno, a partir de este punto vamos a ver entonces el significado de cada uno de esos elementos. Esta parte se titula ceñidos con la verdad y la coraza, que es la coraza de justicia. Ahora, en tiempo de Pablo, el cinto tenía la función práctica de sostener la túnica y también la espada. De esa forma, aseguraba al soldado que no tuviera obstáculos en su carrera o en su combate. Desde luego, abrocharse el cinto le daba el sentido también de fuerza y de confianza. Algunos, los fisicoculturistas, los que levantan pesas, también tienen que usar una faja que les permite entonces así como agarrar más fuerza o proteger también su columna. Todo cristiano, desde luego, que desea ganar la batalla contra el enemigo, pues debe entonces comenzar en primer lugar con la verdad. Dice Proverbios 23:23, compra la verdad y no la vendas. Debemos recordar que la verdad es Cristo. Cristo es la verdad, entonces es el Evangelio. Y por lo tanto la verdad es la base principal de todo creyente. Sin ello no puede haber inicio. Deben recordar también que Dios ama la verdad. Y andar en mentira está sobreentendido que es pecado. Así que un creyente que anda en mentira simplemente no puede tener una buena relación con Jesús. Está bloqueándose y por lo tanto tiene pocas o nada, más bien ninguna posibilidad de vencer. Hoy, en un mundo lleno de mentira, estimados, hoy se precisa la verdad. Es indispensable ajustarnos con este cinto. Las mentiras abundan tanto en las familias como en los negocios, en los medios de comunicación, en los gobiernos. Personas con tal de ganar, no importa lo que digan. Entonces, estimados, es aquí donde podemos darnos cuenta, muchos viven engañados o engañando. Lo que sí les garantizo, a la luz de la palabra de Dios, es que quienes viven de esa forma nunca estarán tranquilos, nunca tendrán paz, porque siempre van a vivir con el miedo de que van a ser atrapados en este caso. Así que los que tienen el cinto de la verdad bien ajustados podrán marchar por la vida con seguridad y confianza, porque nada les asusta, no tienen miedo de nada. Ellos han marchado en su vida con transparencia. Ahora, en cuanto a la coraza de justicia, uno de los requerimientos más importantes para el creyente es precisamente la justicia. Deben recordar que esta es el símbolo de la santidad de la vida, y desde luego es el símbolo de rectitud, y por lo tanto es una característica que se demanda de nosotros, ya que también esta es una característica de Dios, la cual el creyente nosotros debemos poseer. Filipenses 1:11 nos dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Así que la verdad y la justicia son muy importantes para nuestra edificación espiritual. Ahora, es un mandato entonces de Dios buscar y obtener la justicia. Debemos recordar esa orden, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es importante utilizar el vestimento de la verdad. Es indispensable. De la vida diaria y en todos los momentos donde nos encontremos. Y algo importante, la armadura no es algo que se pone de una sola vez ya. No, es un estilo de vida. Se hace cada día, una victoria diaria. Correcto. Esta sección se titula La preparación y el escudo de la fe. Para facilitar su movimiento en todas las clases de caminos, los soldados romanos llevaban zapatos que tenían clavos filosos. Esta fue una de las razones del éxito del general Julio César. Los zapatos militares que llevaban sus hombres hacían que fuera posible cubrir largas distancias en poco tiempo, de manera que llegaban con el enemigo antes de que tuvieran tiempo de prepararse. Lo mismo sucedió en las victorias de Alejandro el Grande. El texto dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz y tomad el escudo de la fe. Pastor, ¿cómo se entiende el apresto del Evangelio de la paz y cuán importante era el escudo en la armadura de un soldado romano? ¿Cuál es la analogía con el escudo de la fe?
Bueno, dice Isaías 52:7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. El cristiano siempre debe estar preparado para llevar el evangelio de Cristo, el cual es paz. Ahora, en medio de la lucha y la batalla, pues espera que el cristiano lleve la paz a otras personas, tal como el Señor lo ordenó. Y estar preparado para hacer esto, pues significa tener un buen fundamento, estar fundamentado en lo que uno va a llevar. El evangelio de la paz, entonces, es la paz que el cristiano tiene. En otras palabras, es indispensable estar reconciliado con Dios para llevar entonces ese mismo mensaje a otras personas. Ahora, ¿cuán importante era el escudo? En este caso, hablando del soldado romano, pues el escudo era indispensable porque era una forma práctica de evadir o de quitarse los dardos. El escudo era de unos 4 pies, es decir, 1,20 por 2 pies y medio, que son como 75 centímetros. Era de madera, con una cubierta de cuero grueso, de tal forma, tenía la forma de una puerta, precisamente. Ahora, cuando un soldado lanzaba una flecha, tenía la costumbre de hundir la punta en brea, y luego incendiarla y lanzarla, pues ese escudo apagaba precisamente las flechas y también enchuecaba la punta, dejando inservible esa flecha. Ahora, el escudo, desde luego, entonces significa una protección, porque los dardos encendidos de Satanás pueden provenir de nuestro interior. Puede ser duda, lujuria, codicia, o también pueden ser dardos externos. En este caso pueden ser persecuciones o tribulaciones. Ahora, la fe como un escudo entonces va a apagar, sean internos o sean externos, los dardos, tiene ese poder de minimizarlos, y esta fe no es solamente una creencia, sino que es acción, es simplemente acción del cristiano que utiliza los recursos dados por Dios para esta batalla y vencer al enemigo. Me llama la atención lo que el general Eisenhower dijo: no hay batallas que tengan un descuento, es decir, todas tienen el mismo valor, cobran vidas, y es importante estar consciente de ello, porque la batalla contra el enemigo es una batalla recia, no debemos subestimarlo, debemos pelear con la armadura completamente ceñida y de esa forma entonces garantizar el éxito. Ahora, sería muy cómodo para alguien decir: yo soy de Suiza, vengo de un país neutral. No. En la batalla no hay terreno neutral, o somos de Cristo o somos contra Cristo, automáticamente. No hay sitios neutrales, nos toca elegir cada día a quién serviremos. Interesante, y es verdad. En junio del año de 1955 se le pidió a Winston Churchill que diera el mensaje de graduación en la Universidad Británica. Estaba llegando al final de su vida y estaba enfermo. Con muchos esfuerzos lo pudieron ayudar a llegar a la plataforma. Se sostuvo del púlpito por un buen tiempo y con la cabeza agachada, pero por fin levantó la cabeza y se dejó escuchar por última vez su voz en público. Su mensaje fue: nunca os rindáis, nunca os rindáis, nunca os rindáis. Bajó de la plataforma y se fue a sentar. Por un momento hubo un gran silencio y de repente todo el auditorio se puso de pie y le aplaudió, porque era un hombre que vivía lo que predicaba. Pastor, el cristiano debe vivir y predicar lo mismo. ¿Con qué se compara el yelmo y la espada de la armadura del soldado romano con la armadura del cristiano? Bueno, aquí vamos a entrar a los últimos 2 elementos que menciona. La sección se titula el yelmo o yelmo y espada. Y vamos a ver la frase que Pablo usa: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es interesante que después de la fe inmediatamente se menciona la salvación, es decir, que la fe es indispensable, es imprescindible para la salvación del creyente. Romanos 5:17 nos dice: justificados por la fe. Aquí lo ven. El yelmo no es otra cosa más que el casco que protege la cabeza del soldado, así que es importantísimo. En 1 Tesalonicenses 5:8 dice que los cristianos son protegidos además por la coraza de la fe
y del amor, y por el casco de la esperanza de salvación. Aquí está el yelmo de nuevo, el casco de la salvación le llama. Así que podríamos decir que Pablo les está diciendo a los creyentes que el diablo no ponga dudas en su cabeza acerca de su salvación, que tampoco permitan que le ponga esos pensamientos inicuos que nos apartan de Dios, porque debemos recordar que muchas de estas batallas se libran en la mente del propio cristiano. En medio de una guerra espiritual, el cristiano entonces debe tener la seguridad de su salvación, que el diablo no lo mueva. En tiempos difíciles es fácil dudar de nuestra salvación y podemos llegar a creer que simplemente no somos salvos. Es importante estar fundamentados. Ahora, Downcourt dice, siendo que la meta del diablo es privar a los cristianos de su salvación, la seguridad presente de la salvación que se le da al creyente, independientemente de sus propias obras, dice, es un arma poderosa para sobrevivir al conflicto. Ahora, después del yelmo de la salvación, Pablo ahora está hablando del espíritu de la fe, que es la palabra de Dios. Recuerden que es la espada del espíritu. La espada es la única arma ofensiva contra el enemigo. Así que es necesario, esto significa que debemos conocer la palabra de Dios. No se trata simplemente de tener una idea general de lo que la Biblia dice, no, es importante conocer el Evangelio, la doctrina, y de esa forma entonces estar protegidos cada día. Dice Judas 1:3 en la Nueva Versión Internacional, queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. Aquí Judas ruega a los hermanos que defiendan su fe. Y nos dice el Comentario Bíblico Adventista, el tomo 7, página 722, que la palabra fe aquí se refiere a un conjunto completo de la enseñanza cristiana. Así que Judas estaba hablando de ello. Así que debemos saber utilizar entonces la Biblia, defender la doctrina y desde luego derrocar las fortalezas del enemigo que nos lanza también los ataques de falsas doctrinas. Ahora, la palabra de Dios sirve tanto de aliento para el creyente, como David lo dijo allí en el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero también nos sirve para atacar al enemigo, tal como el propio Señor lo hizo durante su tentación en el desierto, cuando dijo, escrito está, y entonces aplicó la espada. Correcto. En la corte de Alejandro el Grande había un filósofo de mucha habilidad, pero de poco dinero. Pidió ayuda económica al emperador y Alejandro le dijo que tomara lo que necesitara de su tesorería. Cuando el hombre pidió una cantidad equivalente a $50,000, el tesorero no se lo quiso entregar sin antes verificar la autorización. Alejandro le dijo, paga el dinero enseguida. Me ha hecho un gran honor. Por el tamaño de su pedido, ha demostrado que entendió en cuanto a mi riqueza y mi generosidad. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él con confianza. La última parte se titula Orando en todo tiempo. Pastor, ¿qué nos pide Pablo que hagamos después de ponernos toda la armadura de Dios? ¿Qué podemos esperar en esta guerra? Bueno, leamos Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Una vez que estamos vestidos con toda la armadura de Dios, o pretender que estamos vestidos, si no hemos sido constantes en la oración, nuestra lucha va a ser inútil. No podemos, estimados, luchar contra el diablo sin orar a Dios, sin estar en comunión a través de la oración. Pablo es claro, orando en todo tiempo, nos dice. En otra ocasión dijo, orad sin cesar. Ahora, ¿qué podemos esperar en la guerra que peleamos contra Satanás? Bueno, la respuesta la encontramos en la Biblia y en las historias de otras personas. Aunque sabemos que Satanás será el general perdedor en la batalla, no podemos subestimarlo. Deben recordar la astucia que él tiene para pelear sus batallas. Él pelea siempre sucio. Y las historias de otras personas nos revelan que se trata de una batalla espiritual que podemos ganar, pero también nos dice cómo hacerle frente al enemigo, cómo pelear contra él. Y ya vimos que el mejor ejemplo es el ejemplo del Señor Jesucristo. El adversario siempre quiere llevar
una guerra en condiciones favorables para él, para ganar la batalla, pero debemos recordar que el Señor Jesucristo nos puso el ejemplo de que la Biblia es la fuente para poder conocer las artimañas de Satanás. Nos enseña que Satanás utiliza una estrategia siempre que le ha dado éxito, él la repite continuamente. Por ejemplo, él trata de quitar nuestra atención hacia sus artimañas o métodos y nos hace que le echemos la culpa a otras personas, excusarnos porque otros cometieron errores, etcétera. Por ejemplo, en Génesis 3, 1 al 5, aquí vemos cómo sucedió exactamente lo mismo con Eva. Él empezó cuestionando la autoridad de Dios, creando sospechas, y de esa forma cae víctima del enemigo. Él le hizo creer a Eva que Dios no quería la divinidad para ella y tampoco quería el conocimiento y la inmortalidad, y entonces Eva creyó y cae en esas garras del enemigo, haciendo creer que Dios era el responsable entonces. Ahora, en la mayoría de sus ataques, Satanás utiliza a otras personas, como lo hizo con el Señor Jesús. Por ejemplo, usó su familia. Algunos pensaban que el Señor Jesús estaba loco y lo despreciaban. También usó a los de su nación, recuerden, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Utilizó a sus discípulos, Tomás dudó de él, Judas lo vendió, etc. Así que son las mismas tácticas que usa contra nosotros, y la única garantía es usar las mismas armas y herramientas del Señor Jesús. Correcto. Nuestro primer instinto en momentos de dificultad es consultar amigos y colegas. Esto no es malo. Sin embargo, nuestra primera defensa debe ser siempre la oración. Esto es algo que debemos estar haciendo en todo tiempo. Realmente, pastor, cuando conocemos que esa arma funciona, debemos usarla más seguido, ¿no? Exactamente. Pastor, haga un favor, háganos el resumen de esta lección. Muy bien, vamos a ver los 5 puntos del resumen. Pablo no nos pide que analicemos la armadura de Dios, sino que nos la pongamos cada uno de manera individual. Solo así podemos vencer a nuestro enemigo, el diablo. Número 2, el cinto de la verdad y la coraza de justicia como parte de la armadura de Dios son indispensables en un mundo lleno de mentira y de maldad y en la lucha contra el príncipe de las tinieblas. Número 3, el calzado del Evangelio de la paz y el escudo de la fe son las siguientes piezas en la armadura de Dios. Debemos estar siempre preparados para llevar a otros el Evangelio de Cristo y recordar que el escudo de la fe es un arma de defensa y protección para el creyente. Número 4, las últimas partes en la armadura son el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La seguridad de la salvación nos ayuda a sobrevivir el conflicto, y la espada de la palabra es nuestra única arma de ataque, así que utilicemos la Biblia para defender la doctrina de Jesús. Y 5, Pablo nos exhorta a orar en todo tiempo y nos pide que velemos, así que no podemos salir a luchar contra el enemigo por nosotros mismos, necesitamos estar en comunión con Dios. Gracias por estar con nosotros. La siguiente lección lleva por título La Iglesia en servicio a la humanidad. Que Dios les bendiga. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir. Si desea tener esta lección, llame y solicite la serie completa. Está disponible en DVD o CD. Llame a los teléfonos que aparecen en pantalla para obtener información de cómo adquirir esta serie de programas de televisión. Puede llamar ahora mismo o cualquier día de la semana. También puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico. Su apoyo es de gran ayuda para llevar el Evangelio más allá de nuestras fronteras. Lecciones para Vivir es una producción del Ministerio La Verdad Presente Televisión. Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Hermanos, qué bueno que están con nosotros para el estudio de hoy. Espero que juntos avancemos en nuestro crecimiento espiritual. Pastor, ¿cómo se llama la lección y cuál es su propósito? Bueno, bienvenidos a esta serie de Crecer en Cristo. La lección de hoy es Armarse para la Victoria.
Y el propósito es darnos cuenta que los hijos de Dios son el blanco especial de Satanás y que debemos desarrollar hábitos que nos permitan pelear la batalla con éxito, la batalla contra el mal, es decir, ponerse toda la armadura de Dios. Es cierto. Agradezcamos al Espíritu Santo por su dirección durante el estudio. Presenta la tentación siempre en nuestra mente, o hay ciertos pasos. Primero, todo comienza en la mente, no en las circunstancias. Es importante eso. Santiago 1:14 lo dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ese es el primer paso. El segundo paso, si le hemos dado cabida en la mente, Satanás trata de hacernos dudar de lo que Dios ha dicho acerca del pecado. Uno lo comienza a ver atractivo después de que uno alberga ciertos pensamientos en la mente, pero lo importante es no dar cabida para no caer en la duda. Finalmente, habla de la desobediencia como resultado final, Santiago 1:15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así que debemos saber que es más fácil huir, correr de la tentación con basura, con conversaciones malsanas, con distracciones, películas, el internet mismo, la música popular e incluso la música cristiana contemporánea son estrategias o métodos que utiliza para hacernos caer. Y es nuestra responsabilidad entonces mantenernos firmes, ya que el propósito de Él es evitar que yo haga la voluntad de Dios. Así que es una lucha en nuestra mente, no se trata de carne y sangre, ocurre en nuestra cabeza. El enemigo es predecible, afortunadamente, en sus maquinaciones. Eso es lo que nos dice Pablo en 2 Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Así que podemos darnos cuenta, gracias a lo que la Biblia nos revela, podemos ser exitosos en las tentaciones, pues no ignoramos de esa forma las maquinaciones del diablo. Ahora, el enemigo, desde luego, como podemos darnos... Nuevamente, oh Dios, gracias te damos por tus bendiciones. Queremos que estés con nosotros al estudiar tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Apenas amanecía cuando Bob Vernon, un policía de Los Ángeles, vio que una camioneta roja se pasaba un alto. El policía lo siguió en su motocicleta y lo obligó a detenerse. El chofer pensó que ya sabía el policía que era él quien había robado la tienda. En el asiento del pasajero estaba la bolsa con el dinero y cuando el policía se le acercó a pedir su licencia, utilizó la misma pistola que había usado en el robo para tirarle al policía. El policía cayó como a 7 pies con el impacto de la bala, pero en unos segundos se puso de pie y balaceó la camioneta, hiriendo al chofer en una pierna. Asustado, el ladrón gritó: ¡No me mate! ¡No me mate! Lanzó fuera la bolsa del dinero y su revólver. El chaleco antibalas del policía le había salvado la vida. Satanás también nos quiere destruir a nosotros. Pastor, ¿cuál es nuestra única protección en la guerra contra el diablo? ¿Qué quiere decir? ¿Qué son las acechanzas del diablo? Bueno, Efesios 6:11 nos dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En las últimas palabras, las acechanzas del diablo, el apóstol Pablo usa un término griego. Es el término metodeía, que significa método. De ahí viene la palabra método que nosotros empleamos. Y se refiere a que Satanás tiene un método bien pensado, muy eficaz, que ha trascendido hasta nuestros días y que lo ha perfeccionado. Se trata de un método que le ha funcionado formidablemente. Ahora, el diablo no se acerca ante nosotros y nos dice de cerca: oye, te quiero tentar, te quiero hacer caer. No, no lo hace de esa forma. Él utiliza estrategias, a eso se refiere entonces. Usa métodos para contaminar nuestra mente